La ecuación que vimos anteriormente se puede escribir de dos formas. La primera forma se va a llamar ecuación de continuidad para flujo incompresible. Esto sucede cuando la densidad de este flujo es constante. Entonces escribimos la ecuación como el producto del área por la velocidad. El área 1, velocidad 1, igual al área 2 por velocidad 2. Esto depende de dónde estemos tomando los puntos. Estamos tomando el punto 1 y el punto 2, por lo tanto los igualamos para esos dos puntos. Podría darse el caso, por ejemplo, que tuviésemos una tubería o un tubo de corriente de esta forma. Esto sería el área 1, esto de acá el área 2, esto de acá el área 3. Por cada uno de estos lugares estaríamos considerando una velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Este producto que observamos acá nos dice que es igual. Eso significa que se mantiene constante también, ¿verdad? Ese producto siempre es constante, por lo que mencionamos de la conservación de la masa. Lo mismo que entra acá, que yo veo que se está repartiendo entre estas dos ramas, en total es lo mismo que ha salido. Simplemente se repartió, conservación de la masa. La otra forma de escribir la ecuación de continuidad es llamada ecuación de continuidad para flujo compresible. Si en una tubería, en un punto y en otro, las densidades resultan ser diferentes, simplemente multiplicamos por cada una de esas densidades, simplemente multiplicamos por cada una de esas cantidades al producto de área por velocidad. Esto aplicaría, por ejemplo, si ese flujo se tratara de un gas. Los gases pueden cambiar sus densidades cuando se mueven de una región a otra. No así en el caso de los líquidos. Los líquidos su densidad es constante. Otro caso particular que puede suceder es que, por ejemplo, en esta región de acá, aquí tengamos una temperatura diferente. Una temperatura 2 y aquí una temperatura 1. Esa temperatura podría alterar la densidad de este fluido, ¿verdad? Y en ese caso, pues habría que considerar cuánto vale la densidad en este punto. Caso particular de las temperaturas, pues no es tan común, por lo menos a este nivel. No hemos definido lo que es la temperatura, así que probablemente no tengamos casos en los cuales consideremos temperaturas. Hemos visto entonces que la ecuación de área por velocidad, que representa la ecuación de continuidad, es válida para todos los puntos que siguen las partículas en la trayectoria de su movimiento. Voy a definir entonces ese producto de esta forma. Al producto área por velocidad le vamos a llamar caudal y lo vamos a representar con la letra Q, que no es nada más que el mismo flujo volumétrico. ¿Por qué? Porque si ustedes verifican las unidades, el área está en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo. Esto me devuelve metros cúbicos sobre segundos. Por lo tanto, el caudal no es nada más que otra forma de expresar el flujo volumétrico. Entonces, cuando estemos hablando de caudal, nos vamos a referir también a un flujo volumétrico. Si multiplicamos esto por la densidad, hablaríamos de un flujo másico. Bien, tomando entonces la idea de que este caudal debe ser constante por el principio de conservación de la masa, si el producto área por velocidad es constante, podríamos entonces definir que la velocidad es inversamente proporcional al área. Y estamos hablando de la sección transversal que cruza el flujo en su movimiento. Imaginemos entonces también una tubería de corriente como la que vemos acá. Podemos observar que tiene diferentes secciones. A medida que la tubería se va engrosando, el área va aumentando. Vamos a llamarlos de esta forma: área 1, área 2, área 3. Voy a ubicar también un punto sobre el área 1. Este tendrá una velocidad. A medida que este punto o esta partícula del fluido se mueve hacia el área 2, esta velocidad tiende a disminuir. El vector velocidad observo yo que es más pequeño. Y si se acerca ahora al área 3, que es más grande todavía, el vector disminuye mucho más. Entonces podemos asegurar que a pesar de que el caudal es el mismo para cada punto de esta trayectoria de esta partícula,
La velocidad disminuye porque el área aumenta, porque hay una relación inversamente proporcional con el área. Esto nos representa entonces la relación que hay entre el área y la velocidad para un flujo que se mueve en esta tubería. Llegamos ahora a la descripción de otra ecuación muy importante que nos permite, de una forma más amplia, describir el comportamiento de un fluido y, por lo tanto, obtener diferentes magnitudes como presiones, velocidades, alturas, etcétera, para un flujo. Llamamos a esta ecuación ecuación de Bernoulli. Voy a imaginarme, para describir lo que es la ecuación de Bernoulli, otra tubería de corriente que va a tener esta forma. Siempre una sección más angosta y una sección más ancha. Voy a imaginarme también que el flujo que tenemos acá es un flujo cuya densidad es constante. Es un flujo incompresible. Ahora voy a considerar que todas las condiciones o los requisitos para un flujo ideal se están cumpliendo para este ejemplo. Imagino entonces también una porción de fluido que se mueve dentro de esta tubería en la sección más angosta. Al moverse este volumen un tiempo después, aparece de esta otra manera, por la forma de la tubería. La distancia que ha recorrido el flujo en el lado izquierdo lo voy a representar como x1 y la distancia que se ha movido el flujo en el lado derecho lo voy a representar como x2. El área de sección transversal lo voy a representar como área 1 en el lado izquierdo y como A2 en el lado derecho. El área transversal 2 es más grande. Voy a establecer también algo importante, el nivel de referencia. El nivel de referencia me va a servir a mí para establecer alturas. Esto es importante porque la ecuación de Bernoulli va a involucrar energías. Una de estas energías va a ser la energía potencial. Por eso es importante establecer un nivel de referencia. En esta oportunidad lo he colocado justamente debajo de la tubería. A partir del nivel de referencia puedo establecer alturas. Por ejemplo, el fluido en la parte izquierda tiene una altura y1 y en la parte derecha tiene una altura y2, se ha elevado de posición. La porción de fluido en la parte izquierda o la porción de flujo tiene una velocidad 1 y en la parte derecha tendrá una velocidad 2. Vean que el vector velocidad en el punto 2 es más pequeño, ¿verdad? Lo que denota una menor magnitud por el hecho de que tenemos un área mayor. Ahora, este flujo tiene su propio peso. Es una masa que se está moviendo, por lo tanto tiene que tener un peso, una fuerza que actúa hacia abajo. En todo momento actúa hacia abajo. Bien, ahora que estamos hablando de fuerzas, vamos a establecer qué fuerzas están siendo aplicadas sobre este flujo, porque para que se pueda desplazar, detrás de esto deben de haber fuerzas. La primera fuerza que puedo observar estaría en el lado izquierdo, aplicada de esta forma, perpendicular a la superficie del fluido, y la puedo determinar como el producto de la presión que hay en ese punto por el área 1. Siempre mantengamos la idea de que esta tubería me representa simplemente una porción de una tubería que continúa en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y el fluido que estamos considerando acá es una porción de todo el fluido que se está moviendo dentro de esta tubería. Entonces, el fluido que hay detrás de acá, del que nosotros hemos considerado que sería este, ¿verdad? Detrás de este fluido tenemos otro. Ese otro fluido está ejerciendo una fuerza sobre el que nosotros estamos considerando. Y esa fuerza actúa como presión 1 por el área 1. Lo hemos identificado de esa forma porque ese lugar para nosotros va a ser el punto 1. Ahora, esta porción de fluido se mueve de este lugar a este lugar, acá, por efecto de esta fuerza. Pero adelante de este fluido, justamente adelante, acá tenemos otro fluido. Acordémonos que esta es una porción. Entonces, delante de esta porción de fluido, esto de acá le está haciendo una fuerza en el sentido contrario. Es como si tuviéramos por acá dos bloques. Yo le aplico a este bloque de acá una fuerza. Este bloque de masa M le aplica una fuerza a este otro que va hacia allá. Pero como le está aplicando una fuerza,
este va a reaccionar también con una fuerza contraria. Entonces lo que tenemos aquí en medio sería como toda esta porción de fluido que se le está aplicando esta fuerza y que se le está aplicando una fuerza contraria. La voy a representar en este momento. Esa fuerza sería esta de acá. Entonces tenemos una fuerza aplicada en el lado izquierdo y esta fuerza aplicada en el lado derecho. Y aparte de eso tenemos también la fuerza producida por el peso. Tenemos entonces un sistema de 3 fuerzas acá. Bien, voy a considerar entonces lo siguiente. Como tenemos un sistema de fuerzas y estas fuerzas están desplazando a este fluido, realmente la mecánica de fluidos nos está dando a entender de que para que se mueva este fluido aplicamos fuerzas y por lo tanto aplicamos presiones. Estas presiones hacen que este flujo se mueva. Voy entonces a aplicar lo siguiente. Voy a aplicar el trabajo neto desarrollado por las fuerzas. Tenemos 3 fuerzas. La que está aplicada en el lado izquierdo de la tubería, la que está aplicada en el lado derecho y la del peso. El trabajo neto sería entonces sumar los trabajos individuales de cada una de estas fuerzas. Voy a comenzar con la fuerza 1, la que estamos aplicando acá. El trabajo hecho por la fuerza 1, por definición del trabajo, es el producto de la fuerza 1 por el desplazamiento por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo que forman los vectores fuerza y desplazamiento. El desplazamiento de esta partícula es hacia la derecha y la fuerza también apunta hacia la derecha. Entonces el coseno del ángulo, el ángulo que forman entre ellos sería de 0. Nos quedaría entonces que el producto de fuerza por X, 1, es el trabajo de la fuerza 1. Ahora la fuerza la estoy representando como la presión por el área 1. Entonces lo puedo indicar de esta forma. Presión 1 por el área 1 es la fuerza multiplicado por el desplazamiento. Pero si yo veo el área y la multiplico por x1, que sería lo mismo de multiplicar esta área de este cilindro por esta altura x1, tendría entonces un volumen. Y podría decir entonces que el trabajo desarrollado por la fuerza 1 es igual al producto de la presión en ese lugar, en el punto 1, por la velocidad 1. Ese sería el primer trabajo que observamos para la fuerza que está aplicada en ese lugar. Nos vamos ahora con la fuerza 2. Vean hacia dónde apunta la fuerza. Este es el sentido contrario en el cual el flujo se está moviendo. Se está moviendo hacia la derecha, pero la fuerza se aplica en el sentido contrario. Entonces podemos decir que el producto de la fuerza 2 por el x2, que es el desplazamiento por el coseno del ángulo, representa el trabajo. Pero ahora yo veo que el ángulo que forman este vector y este vector es de 180 grados. Eso me produce entonces un signo negativo, un -1. Quiere decir que esta fuerza está haciendo trabajo negativo sobre el fluido que estamos tomando de control. La fuerza sigue siendo el producto de la presión por el área, la presión del punto 2 por el área 2, con un signo negativo. Y de la misma forma, si esto es el área y lo multiplico por la altura del cilindro de ese flujo, tendríamos entonces el volumen. Entonces diríamos que el trabajo hecho por la fuerza 2 es el producto de la presión 2 por el volumen 2, con signo negativo. Finalmente nos vamos ahora con la magnitud del peso. El sistema se mueve o el flujo se mueve de una posición menor a una posición mayor. El trabajo entonces del peso sería, de forma análoga, una fuerza por una distancia, en este caso un desplazamiento, por el coseno del ángulo. La fuerza, el desplazamiento es hacia arriba, es un desplazamiento positivo, pero la fuerza es hacia abajo. En todo momento, la fuerza apunta hacia abajo. Tenemos un ángulo entonces de 180 grados. Otro signo negativo, y entonces el trabajo hecho por la magnitud del peso tiene valor negativo. El desplazamiento del taller lo puedo representar como una diferencia entre esta altura y esta altura, y2 menos y1. Simplemente lo que voy a hacer es multiplicar este signo acá adentro para ordenar estos dos términos de esta forma. La masa por la gravedad, que es el peso, por
Y1 menos Y2. Este sería entonces el trabajo que produce la fuerza del peso. Ahora lo que vamos a hacer es sumar todos los aportes de las fuerzas en cuanto al trabajo que realizan. Dijimos que el trabajo neto es la suma del trabajo de la fuerza 1, la fuerza 2 y el peso. El trabajo de la fuerza 1 es la presión 1, volumen 1. El trabajo de la fuerza 2 vimos que es de signo negativo, es la presión 2 por el volumen 2. Y el trabajo del peso es este producto que tenemos acá. Llamemos ahora entonces al teorema del trabajo y la energía. El teorema del trabajo y la energía nos afirma que el trabajo neto desarrollado por diferentes fuerzas también es igual a la variación de la energía cinética. Eso lo observamos acá. El trabajo neto es igual al delta de la energía cinética. Podemos entonces asociar esta variación de energía cinética con la ecuación que tenemos arriba, que nos determina el trabajo total. Voy a igualar entonces estas dos cantidades. La variación de la energía cinética es igual a la suma del trabajo hecho por la fuerza 1, la fuerza 2 y el trabajo hecho por el peso. Desarrollamos entonces cada uno de estos trabajos como lo habíamos planteado anteriormente. La variación de energía cinética representa una diferencia entre la energía cinética final o del punto 2 menos la inicial o del punto 1. Y sabemos todos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces acá lo que hemos hecho es nada más representar la energía cinética. Bien, voy a tomar la ecuación que hemos obtenido y la magnitud del peso la voy a multiplicar por cada uno de estos términos, Y1 y Y2. Tenemos esta ecuación y podemos darnos cuenta también de lo siguiente. Este volumen que está acá, por conservación de la masa, debe ser igual a este volumen que está acá. Voy a definirlo de esta forma. El volumen 2 es igual al volumen 1 e igual al volumen total. Haciendo entonces esa aclaración, dejamos expresado el término de la presión por volumen de esta forma, un solo volumen o un volumen común. Voy a tomar toda la ecuación y voy a dividir todos los términos entre el volumen V. Tengo aquí la ecuación, la dividimos entonces todos los términos entre el volumen total. Y sabemos que masa entre volumen me va a producir una densidad. Este volumen se cancela acá, igual a este otro. Aquí tenemos densidad y densidad. Tenemos entonces esta ecuación de aquí. Vamos a hacer una separación. Aquí lo que hemos colocado, si se dan cuenta, vamos a retroceder. Hemos pasado todos los puntos 1 al lado derecho y los puntos 2 al lado izquierdo, de tal forma que tenemos esta ecuación. La presión 2, densidad gravedad Y2, un medio de densidad velocidad 2 al cuadrado, es igual a la presión 1, densidad gravedad Y1, un medio de la densidad velocidad 1 al cuadrado. A esto es lo que nosotros conocemos como la ecuación de Bernoulli. Significa entonces que la suma de esta presión más esta presión más esta presión, eso me va a dar una constante. Realmente lo que tenemos allí expresado son las sumas de las energías. La energía, trabajo por unidad de volumen, la energía, energía potencial por unidad de volumen y la energía cinética por unidad de volumen. La suma de estas cantidades en cada uno de los puntos que siguen las partículas de fluido es una cantidad constante. En otras palabras, la energía mecánica por unidad de volumen también es una constante. A eso se está refiriendo entonces cuando nosotros colocamos o sumamos estas tres cantidades: trabajo, energía potencial y energía cinética, con la diferencia que todos están por unidad de volumen. De la ecuación de Bernoulli voy a tomar el siguiente término: la presión más densidad de gravedad Y. Esta ecuación se parece mucho a la ecuación fundamental de la hidrostática. De hecho, podemos considerar que todo esto de acá sería como una presión absoluta. A ese término combinado le llamamos acá como presión estática, porque es la misma presión que produciría un fluido que esté en reposo.
por eso le damos el nombre de presión estática, de hidrostática también. El término un medio de densidad por velocidad al cuadrado nos representa ahora una nueva presión, que es la que se conoce como la presión dinámica. Hay una presión entonces que la hace un fluido en reposo y hay otra presión que la hace un fluido en movimiento. Esa es la presión dinámica. Cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli representan también las siguientes unidades. La energía por unidad de volumen, joules sobre metros cúbicos, tanto para el trabajo, para la energía cinética y la energía potencial, y también para la energía mecánica. Todas representan unidades de joules sobre metros cúbicos. Tenemos también otra forma alternativa de cómo podemos encontrar la ecuación de Bernoulli, es decir, la forma de escribir la ecuación de Bernoulli. Esta es la forma tradicional, que es la que acabamos de deducir, pero si nosotros tomamos el término densidad por gravedad, ese término recuerden que es el peso específico del fluido, por tanto del flujo, si dividimos toda la ecuación entre el peso específico, obtendríamos lo siguiente. Esta nueva ecuación, que la puedo escribir también, simplificando un poquito más, de esta forma. Este sería el peso específico y aparecerán entonces bien definidas lo que son las alturas, Y1 y Y2. De esta otra forma ustedes van a encontrar también la ecuación de Bernoulli. Pueden utilizar cualquiera de las dos. La ecuación de Bernoulli que acabamos de observar nos presenta una forma alternativa de representar la energía mecánica. Como el fluido lleva consigo diferentes energías, este fluido se tiene que mover transportando energía. Para que podamos hacer que el fluido se mueva, debe de haber algo que lo pueda desplazar. Ese algo son las fuerzas. Y estas fuerzas producen presiones, pero estas presiones las produce algo. A fin de cuentas, debe de haber algo externo para que se produzca este movimiento. O bien puede ser de forma natural, pero si existe algo que lo produzca, vendría siendo una bomba hidráulica. Es por eso que es conveniente también hablar de lo que es una potencia hidráulica, es decir, cuánta energía debemos aportar al fluido para que éste se pueda desplazar, cuánta energía por unidad de tiempo. Definimos entonces la potencia de forma tradicional como el trabajo realizado por unidad de tiempo, el trabajo que tiene que realizar un agente externo para que pueda desplazar al fluido. La potencia sabemos que se mide en unidades de joules sobre segundo, es lo que llamamos el watts. El trabajo que puede producir una bomba lo podemos simplificar como el producto de una fuerza por una distancia, dada la definición básica del trabajo. El trabajo es fuerza por distancia, y si dividimos nosotros este trabajo entre el tiempo sería la potencia, pero nos damos cuenta que la distancia entre el tiempo es una velocidad. Entonces la fuerza por la velocidad es la otra forma en la que puedo determinar la potencia. Siguiendo con los conceptos de que un fluido lo afecta más una presión, podemos escribir esta fuerza como un diferencial de presiones. A final de cuentas, esta fuerza sería como una resultante. Esa resultante viene de una diferencia de presiones, como lo representamos acá. Esa presión multiplicada por el área me representa esta misma fuerza. Ahora bien, si el área por la velocidad lo hemos definido como la ecuación de continuidad, como el caudal, significa entonces que la potencia que se puede generar a través de un agente externo como una bomba es el producto de la diferencia de presión por el caudal que es capaz de transportar. A eso simplificamos entonces el término de la potencia. La potencia es igual a esta cantidad y está dado en watts. Bien, hasta acá llegaríamos con la descripción de dos ecuaciones importantes para el estudio de los fluidos. Con estas ecuaciones podemos entonces ya razonar el comportamiento del flujo, determinar magnitudes como presión, volumen, y podemos entonces indagar en las aplicaciones de la dinámica de los fluidos, que serían los temas que quedarían pendientes. Por su atención, muchas gracias.